Todos los días intentamos comprender con imágenes duras y contextos complejos un conflicto que comenzó el siglo anterior y que continúa hoy con pocas esperanzas de paz. Judíos y árabes se pelean a diario por un territorio donde practicar dos religiones irreconciliables. Quizás sea la última cruzada religiosa. Hoy en Siglo Futuro hablamos de Oriente Medio. Hola Natalia. Hola Rebeca. Jackie Eldán es el portavoz de la Embajada de Israel en España. Ha estudiado Sociología, Ciencias Políticas y es responsable de las relaciones de Israel en la Unión Europea. Bienvenido, señor Eldán. Muchas gracias. Podemos remontar su historia y la del conflicto hace miles de años, pero vamos a empezar este programa en 1896. Ese año, Teodoro Herzl, fundador del sionismo, escribió El Estado judío. Proponía dos posibles ubicaciones para reunir a los judíos del mundo: Argentina, la Pampa Argentina, y Palestina. Triunfó Palestina. ¿Quién vivía allí cuando los judíos decidieron mudarse? Bueno, hay que poner los datos un poco más en foco. Theodor Herzl siempre habló a regreso a Israel. Y en algún momento era otra posibilidad, y no era Argentina, era Uganda. Pero no era de ningún momento algo serio. Y este movimiento sionista, y entre paréntesis hay que decir, sionista, Sion, es uno de los nombres de Jerusalén. Y significa a regreso a Jerusalén. Entonces, el movimiento tenía base de regresar a nuestra casa, a nuestro hogar, regresar a Jerusalén. Pero señor Eldán, durante muchos años, más de 2500, no hubo en Palestina ni en ninguna parte un Estado judío. ¿Cómo pudo mantenerse unido un pueblo que ha vivido disperso durante tantos siglos? Sí, no hubo Estado judío o israelí, pero siempre en Jerusalén teníamos una mayoría de judíos. Creo que el milagro de poder tener nuestro pueblo como pueblo unido más de 2000 años en la diáspora afuera del Estado es según nuestra religión. Y, por ejemplo, en una boda judía, en el momento más grande de alegría, ¿no?, del novio y novia, el novio rompe con su derecha un vaso en el piso a recordar cómo perdimos Jerusalén, que era destruido en manos de los romanos, y dice en palabras que si olvido a Jerusalén, olvido mi derecha, me paraliza mi derecha. Entonces el vínculo fuerte de cultura, religión y pueblo ayudó a mantener nuestra personalidad, digamos, nuestra forma de estado afuera de nuestra tierra. Señor Eldán, ha dicho diáspora. Durante esos 2500 años que no estuvieron unidos, ¿los judíos eran exiliados? Sí, eran exiliados de fuerza afuera de su tierra, pero, y disparados a todo el mundo. Pero en cada rincón en el mundo, Etiopía, Hindú, Europa, África, los judíos mantenieron su religión y sus costumbres con la esperanza de algún día regresar a Sion, regresar a Jerusalén. ¿Y hoy cuáles son las fronteras del Estado de Israel? Bueno, es una buena pregunta, porque la razón del proceso de paz, la idea israelí de lanzar el proceso de paz era definir las fronteras del Estado de Israel en una manera pacífica y de acuerdo no solo con Israel y con el vecino que compartiera esa frontera. Y así empezamos con Egipto y tenemos una frontera muy clara y muy definida, y lo mismo con Jordania. Todavía faltamos dibujar en la mapa una línea que está de acuerdo de los dos lados, con Siria, con Líbano y también con los palestinos. ¿Son unas fronteras definitivas?
Es en relación a los países árabes, dibujar la línea de fronteras definitivas es algo no tan duro. Llegar a un acuerdo con los palestinos en los principios de los 90s parecía que ya vamos a lograr hacerlo, y ahora son días con mucho menos esperanza, pero yo soy optimista del alma y pienso que sí, la mayoría en Israel y la mayoría del pueblo palestino sí quiere llegar a un paz y quiere ver una cierta forma de frontera y de cooperación entre las dos entidades. Señor Eldán, nos vamos al año 1945. En ese año nació la ONU, una organización que prometía remedio para todos los males, incluido el que llamaron la cuestión palestina. Cortaron y marcaron con rotulador 2 territorios para 2 estados y 2 religiones mediante una famosa resolución, la 181. Ese mapa trazado al aire provocó la primera guerra entre árabes y palestinos en 1948. Señor Eldán, ¿qué derecho tenía una organización recién nacida a cortar y pegar en un puzzle milenario? Hay que regresar nuevamente a la decisión histórica del ONU. El ONU decidió tomar este territorio y dividirla entre 2 entidades. Una entidad aceptó la oferta, y esta entidad se llamaba el Joven Estado de Israel. Y la otra entidad, que era todo el mundo árabe, no solo los palestinos que eran en la zona, pero todo el mundo árabe, no solo que rechazó la oferta, salió a una guerra con un mensaje muy claro. Vamos a acabar con este asunto que se llama Estado israelí y botarlos al mar Mediterráneo y terminar con el asunto. Era un milagro que un pueblo tan pequeño con falta de recursos pudo resistir y defenderse. Y hoy, cuando regresan los lados a la mesa, hay que tomar en cuenta siempre que Israel desde nacimiento quería llegar a un acuerdo con los vecinos y vivir en un conjunto. Así es. Señor Eldán, cuando salieron a la luz los horrores del Holocausto nazi llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, la causa judía se vio con otros ojos. El caso Dreyfus también había puesto a buena parte de los intelectuales de su parte. ¿Habría sido imposible la creación del Estado judío de Israel de no existir ese clima de sensibilización internacional hacia el pueblo judío? Bueno, es una pregunta que los analistas suelen preguntarse mucho. Yo estoy abajo de la impresión que sí, sin el Holocausto nacía el Estado israelí, pero con mucho tiempo. Hay que preguntarse en qué ojos miraban, y es claro que después del Holocausto los ojos que miraban diferentemente el asunto eran los ojos europeos. Para los judíos era muy claro con el nacimiento del movimiento nacionales en Europa que los judíos no van a tener su propio lugar como parte de Europa en sus propios países, y que la única manera de poder tener su independicidad entre los humanos, derechos humanos, poder vivir como iguales, es en Israel. El movimiento sionista nació mucho antes del Holocausto. Comenzó siendo una guerra religiosa. Árabes y judíos reclaman no solo un Estado propio, sino también un territorio donde practicar sus respectivas religiones, por un lado la judía y por el otro lado la musulmana. A día de hoy, 54 años después de la Primera Guerra, ¿qué queda en el conflicto de Oriente Medio de cruzada religiosa? Hay un dicho español. Yo llevo solo 2 meses aquí en España, en este maravilloso país, pero entiendo que es mala leche. Hay mucha mala leche que me permitan usar esta frase. La religión puro es algo maravilloso,
y hablamos de judaísmo, de islam, de cristianismo, no hay nada mal en este. Además, en Israel practican tantas religiones en un conjunto que es una maravillosa verlo. Cuando hay un uso malo y intereses políticos y intereses que están afuera de religión, que adoptan la religión, que destruyan el mensaje puro de la religión, ahí tenemos un problema. Y no es una lucha, digamos, entre judaísmo, islam o catolicismo en este sentido, es una lucha entre una entidad que quiere vivir en una manera pacífica, laica, democrática, y un mundo totalitario que no tiene el poder de dejar vivir a otras maneras. Yo pienso que al llegar a un acuerdo entre Israel y los países árabes, Israel y los palestinos, la cosa más importante es dejar libertad de religión de cualquier práctico y poder tener un futuro cuando podemos ver un Estado palestino, por ejemplo, laico y democrático. Antes hemos hablado de la ONU. Estados Unidos quiere llevar a cabo en Irak una guerra preventiva. Para convencer a los más reticentes, alega que el país árabe incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Cree que es una guerra necesaria? Lo que yo pienso que es muy necesario es que el mundo, el oeste especialmente, podrá llegar nuevamente al nivel de vida y derechos humanos básicos. Lo que ha pasado últimamente, y especialmente después del 11 de septiembre, es que los valores básicos de poder vivir han cambiado y están abajo de una amenaza. Organizaciones terroristas, por ejemplo, como Al-Qaeda, que su mensaje es: nada va a existir o poder vivir aparte de nuestra Al-Qaeda, nuestra manera dura, y no va a existir y no vamos a dejarlo existir. Saddam Hussein no es el líder de Al-Qaeda. Saddam Hussein no es el líder de Al-Qaeda, pero lo que presenta es una amenaza al oeste. Por ejemplo, la explosión de la discoteca en Bali era algo contra la manera del oeste de vivir. Matar gente inocente solo por matarlos. Y poder tener capacidad de matanza de una manera química o biológica o atómica es una amenaza grave. Lo que yo espero es que sí con una guerra, no con una guerra, con los inspectores de ONU o no, llegar a una nueva realidad que permita desarmar el Medio Oriente. Pero de sus... ¿Israel estará al lado de Estados Unidos si esa guerra estalla? Israel es un aliante de Estados Unidos y esperamos que la crisis en la zona terminará sin violencia, en una manera pacífica, y más bien de poder regresar a la mesa y reiniciar el proceso de paz. Eso es la esperanza israelí. Israel, su país, ha incumplido 32 resoluciones. ¿En qué les han ayudado y en qué ha perjudicado los organismos internacionales? No es tan correcto. Lo que Israel trata es sí cumplir resoluciones. Empezamos de la resolución 181 y continuamos desde la resolución 242 y 338. Israel era el país que aceptó y dijo: bueno, vamos a sentar a la mesa y vamos a dar tierra por paz. Yo no conozco otro país en el mundo que después que le atacaron y amenazaron, ganó una guerra, ocupó tierra y después dio la tierra por llegar a paz. Y eso es el mensaje israelí.
En relación del norte, por ejemplo, salimos de la territoria de Líbano hasta el último centímetro, cumpliendo la decisión del ONU. Entonces hay que definir entre propaganda y frases que salen en la prensa a favorizar un lado y la realidad. La realidad es que Israel sí cumple. Pero el incumplimiento de las resoluciones lo dice la ONU, no lo dice la prensa. La decisión del ONU es que hay que cumplirlos de acuerdo de los dos lados y con un proceso de negociaciones. Israel está dispuesta de cualquier momento a sentar a la mesa. Señor Eldán, en Estados Unidos, ¿qué papel juegan los importantes lobbies judíos? ¿En qué sentido? ¿Los reconoce? Bueno, el conflicto bélico en nuestra zona es un conflicto que ya hace mucho tiempo no es entre dos lados y hay muchos grupos en todo el mundo que tienen intereses diferentes y tratan de poner su influencia. No hay que olvidar que el Estado de Israel es la única casa del pueblo judío y cualquier judío en el mundo tiene vínculos, su alma está allá en Israel. Y tratan de poner su influencia y defender el Estado de Israel y sus derechos. Para consolidar su Estado y su independencia, Israel se enfrascó en 5 guerras contra los árabes y una oleada intermitente de violencia que todavía continúa. Hace tiempo que el conflicto en Oriente Medio es un valor seguro en telediarios y periódicos de todo el mundo. Un atentado, una represalia. ¿Hasta cuándo el sistema de venganza de la venganza? Bueno, el punto de vista israelí es totalmente diferente. No tratamos de venganzar. Pero no es un punto de vista, es una realidad. No, tampoco. Que me permitas, voy a contar poco sobre la realidad israelí. Adelante. La realidad israelí es que alguien no puede subir a un bus, que una madre no puede mandar a su hijo a la escuela. Imagínese un barrio en Jerusalén, una abuela sube el bus con su nieto, una madre con su hija y después sube un terrorista y se explota y se mueren 4 niñas y 5 niños y su abuela y su madre. Es una realidad dura y sobre terrorismo hay que luchar. Y el primer derecho humano es poder vivir. Pero señor Eldán, entonces cuando Israel se sale a matar a un terrorista que ya vimos su cassette, que va a explotar en tal lado en Jerusalén, es para salvar vidas de israelíes y es nuestra obligación hacerlo. De otro lado, estamos siempre dispuestos a sentar a la mesa. Cambiamos 6 gobiernos en Israel. Izquierda, derecha, unión de izquierda y derecha. Tratamos de hablar en cualquier forma con los palestinos. La única cosa que no ha cambiado es el régimen palestino. Señor Arafat es el mismo, con el mismo mensaje. ¿Reconoce? De un lado, a poder dejar el terrorismo continuar y creo que llegó el tiempo que el pueblo palestino haga también un cambio. Señor Eldán, ¿reconoce algún interlocutor válido en los palestinos? Para nosotros, cualquier interlocutor es un interlocutor válido. Alguien que dice palabras, pero en el mismo tiempo actúa de violencia, manda terrorismo, financia terrorismo cuando su pueblo ni tiene comida, no es interlocutor. Es cuestión de liderazgo. Creo que Arafat, en el momento histórico en Camp David, de poder tener un pueblo para su país, su gente, equivocó cuando dijo no. Tenía que decir sí, pero quiero adelantar este asunto, tal asunto, pero sí, quiero llevar a mi país a su libertad, a su independencia. Él dijo no y se puso fuego. Y no es cuestión de venganzas. Nadie en Israel toma las cosas así de fácil cuando se muere un palestino. Es algo doloroso, es diferente en el mundo árabe. Hay muchos mensajes de odio. En Israel no existe la palabra venganza. Israel ocupa un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados, un pequeño estado del Mediterráneo dotado con uno de los mejores ejércitos del planeta.
En Palestina el ejército no tiene tantos medios, pero está dispuesto a casi todo, hasta convertirse en una bomba ambulante como hablábamos antes. Siempre es fácil simpatizar con el más débil. Usted es diplomático. ¿Cómo cree que ven a los israelíes el resto del mundo? Bueno, es cierto que hablemos de imágenes aquí, y es la imagen del débil a frente del poderoso, y no es duda que Israel tiene un ejército poderoso. Este ejército es resultado de realidad de amenaza diaria desde nuestro nacimiento como un país. No es algo que queremos ver. Lo que queremos ver es una diferente realidad en donde los palestinos tienen su libertad y su poder económico y colaboran con Israel, y podemos ver una imagen buena de Jordania, Israel y Palestina que disfrutan de su propia vida. Hablemos antes de la mala leche, de los intereses de los lados. Y hay algunos países árabes que no quieren ver una realidad de un Estado palestino democrático y laico, porque significa el fin del poder dictaduro en su país, porque los árabes van a mirar, hay otra posibilidad de vivir bien. Entonces yo no quiero ya mi dictadura árabe, y por eso financian, mandan armas terroristas. Organizaciones como Hezbollah reciben sus armas de afuera, reciben su dinero de afuera. Irak financia cada familia de palestinos que mandó un miembro de su familia a explotarse. $20,000 a cada persona que comete suicidio en una bomba explosiva. Hay que entender y en el mundo de imágenes es muy difícil hacer el víctima cuando tienes el poder de defenderse. Pero adentro de Israel no hay ninguna duda. De un lado vamos a defendernos con nuestro poder, no vamos a confiar en nadie aparte de nosotros, y de otro lado esperamos al momento de regresar inmediatamente a la mesa. Señor Eldán, usted es un hombre de teatro. Estuvo un año en el equipo técnico del Teatro de Jerusalén. Debe saber entonces lo importante que es el escenario en una guerra. Todas las guerras son caras y esta se alarga más de lo previsto porque no parece que tenga solución a corto plazo. ¿Cuánto cuesta mantener a un pueblo permanentemente alerta? Bueno, me haces recordar buenos días de mi pasado como estudiante, y es bonito. Estoy de acuerdo, y en esta significancia el mundo de teatro pone mucho atención al ambiente. Y para poder llegar a un ambiente de paz, tenemos que invertir primeramente en educación. Lo que pasa ahora es una tragedia. En un jardín de niños israelí siguen los bebés dibujando palomas y el arco iris con colores de paz. Pero en el mundo árabe los mensajes de educación a los jóvenes y niños son de guerra, de no lucha. Dibujan arcoíris. Lamentablemente dibujan héroes con explosivas y niños con cuchillos de sangre. Es un mensaje muy mal. En Egipto, en la época de Ramadán, que terminó hace pocos días, dieron una telenovela basada a los protocolos de los ancianos de Sion. Es una mentira que inventó un zar ruso sobre el poder del mundo judío, solo para dar un mensaje de odio en un mes de ayuno cuando las familias están en la casa. Yo estoy de acuerdo con usted, no podemos vivir así en guerra todo el tiempo. Israel puede ganar 1000 guerras, pero es suficiente que perdemos una guerra para el fin del Estado de Israel. Esta realidad nos vimos en nuestros propios ojos y sentimoslo. Y yo creo que es el rollo no solo de Israel, también de Europa, a poner el énfasis a educar a las futuras generaciones a paz. Israel es como un Estado democrático, pero es la única de las democracias que carece de constitución. A falta de un texto orientativo, ¿quién rige entonces la vida de los israelíes? ¿La religión?
No, Israel es un país democrático que tiene vínculos entre laico y religioso. El poder religioso es lo que está abajo del capítulo de familia. Matrimonio, divorcio, alguien fallece y se muere. Se cae abajo del capítulo de religión. Pero el Parlamento israelí, que se llama Knesset... Pero los sectores más ortodoxos no tienen un mayor reconocimiento, un mayor peso en la vida política israelí. En nuestro sistema político de partidos, Sí. a veces un partido pequeño, sea religioso o no religioso, puede tener poder por construir una coalición, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, el último gobierno israelí del primer ministro Sharon se fue a elecciones porque llegó al punto que los partidos pequeños pidieron mucho, tanto que el primer ministro dijo, hasta aquí, me marcho a elecciones y el pueblo de Israel va a decidir nuevamente quién recibe el poder. El gobierno de Israel es una coalición de distintos partidos o de distintas formas de ver al enemigo. ¿Qué grado de unidad mantienen hoy los miembros de la Knesset? La Knesset no ha cambiado en el sentido que tiene 120 miembros y el balanza es de derecha, izquierda y de un lado hasta el otro lado todo el arco iris. Como conté antes, cambiamos ya 6 gobiernos y no logramos llegar a un acuerdo con los palestinos. Y que me preguntan cuál es el punto de esperanza, creo que es un conjunto de un cambio en la zona, relación del crisis con Irak, un cambio de gobierno ahora en Israel cuando vamos a elecciones y lo más importante, un cambio con los palestinos. La mayoría allá tiene que dar su voz. Lo que escuchamos solo son los extremistas, los grupos de terrorismo y Arafat. Queremos escuchar al pueblo palestino. Señor Eldam, de aquí al final del programa vamos a hablar de paz. Para empezar, solamente nos quedan 3 minutos, así que para empezar, ¿cuáles son los principales obstáculos hoy para firmar mañana el fin de la guerra? Es que he pensado que hablemos de paz todo el tiempo, pero vale, a llegar a paz... Pero la guerra es un hecho y para hablar de paz hay que reconocer todo lo que La está primera pasando. cosa es regresar a la mesa, no hay duda. Y creo que los palestinos tienen que elegir a alguien que está dispuesto de llegar a la mesa. No hay ni un israelí, más bien van a pelear los israelíes que va a participar en la mesa de nuestro lado. Ese es el primero. Segundo, es educación, educación, educación. Enseñar a nuestros hijos paz y paz y paz, que vamos a enseñarlos otras cosas. Tenemos la receta de la próxima guerra. Y el tercero es apoyo mundial. Europa tiene que dar su mensaje muy claro frente del mundo árabe, que en 2 palabras es basta ya. No más odio, no más prensa de antisemitismo, no más mensajes de antisemitismo y contra paz. ¿Cree que la paz pasaría porque cada una de las partes se pusiera del otro lado? Yo nací en una familia que nuestra manera de educación era optimista. Cuando era niño y mi padre se fue al ejército a la guerra de 73, antes de salir de la casa, tomando en cuenta que él puede no regresar, me tomó como un niño y me dijo, espero que este sea la última guerra y prometo que tú ya no tienes que ir al ejército. Nuestra realidad es todavía diferente y no solo que yo fui al ejército, creo que mi hijo Nadav tendrá que ir también, pero no tenemos otra esperanza y otra posibilidad de poder vivir aparte de encontrarnos con un equilibrio y sí vivir en un conjunto. Llegamos muy cerca entre 93 hasta 2000, el sueño casi realizó. Tenemos que ver un cambio
Creo que los palestinos que vivieron con los israelíes estudiaban en nuestras universidades y vieron qué significa democracia si quieren vivir con nosotros. Pues ojalá podamos ver pronto paz en el presente de dos pueblos castigados por la guerra. Ojalá. Señor Eldan, portavoz de la Embajada de Israel en España, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes. La semana que viene les ofreceremos aquí la misma guerra, pero con la otra parte, los palestinos. A ustedes les esperamos entonces aquí en Siglo Futuro.